noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, son las 8 de la mañana, 31 minutos. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Bueno, hoy nos acompaña en el estudio Álvaro Ruelas Echave. Álvaro Ruelas Echave, que ayer recibió la encomienda por parte del Comité Ejecutivo Nacional como nuevo delegado del CEN, del PRI aquí en Sinaloa. Álvaro, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por acompañarnos. Pues iniciamos contigo, Javier, hay mucha información. Bueno, antes nada más de entrar a la entrevista, quiero comentar, esté pendiente de nuestras plataformas digitales y al final del noticiero con más detalles. Sujetos armados balearon casa de un juez de control en el fraccionamiento Bahías, Mazatlán. Estos hechos, informa Luisa Tarain. Javier. Álvaro, en estos momentos llegas tú en un PRI que está viviendo unos momentos complicados, no solamente en Sinaloa, sino en el país, pero en Sinaloa específicamente, por la forma y el método como se eligió al nuevo comité estatal y que ha habido desprendimientos de muchos priistas, muchos de ellos con muchos años, con mucho arraigo, y algunos sienten la sensación que el PRI tiende a desaparecer. Bueno, sin duda son momentos complicados. Yo tengo una visión distinta porque quizás estoy adentro de las circunstancias. Yo he visto tanto a Paola como a Bernardinos con mucho trabajo, muy echados para adelante, con una visión muy clara de hacer las cosas de manera diferente, de sumar. Pero claro, son muchas las cosas que se tienen que entender al mismo tiempo. Hay veces que ni siquiera los mensajes te da el tiempo de atender. Y yo creo que en esa dinámica nosotros venimos precisamente a apoyar, a hacer que las cosas se vean de la manera en que tenemos que verlas, porque estamos dentro de un proceso que va a ser diferente. La ciudadanía va a votar por nosotros por razones distintas a las que votaba antes. Y hace un ratito lo platicábamos. Ya no vamos a tener esos votos corporativos, ya los dejamos de tener en las últimas elecciones. Las votaciones del 2021, las votaciones incluso del 18, geográficamente se movieron para el partido. Y lo que necesitamos hacer es acercarnos más a la ciudadanía, tener mucho más claro que nosotros tenemos que representarnos de manera diferente. ¿Cómo? Cerca de la ciudadanía. Pero en este esquema que vemos la dirigente nos llama la atención de colocar urnas y desdeñar a aquellos que por muchos años fueron priistas, que hoy por diversas causas están yendo, decirles que les va a dar un machote para que ahí se apunten y no la molesten tanto para estar leyendo tantas cartas. Esto es positivo. Esto manda un buen mensaje hacia la ciudadanía de que este es el nuevo PRI. Todos tenemos un estilo diferente, pero yo creo que lo que tenemos que nosotros enfocarnos es a quienes están con nosotros. Yo creo que la voz se la tenemos que dar a los priistas, la voz se la tenemos que dar a la gente que quiere sumar, a la gente que quiere hacer las cosas de manera diferente. Y hay muchos que están tocando la puerta, y hay muchos que antes no estaban con nosotros como ciudadanos, que se han acercado y que quieren estar ahí. Yo creo que tenemos que cambiar la dinámica también de cómo estamos comunicando. Más que estar pensando en esos temas o que otros nos coloquen la agenda, nosotros debemos de colocar la agenda verdadera. Decirle a la gente qué es lo que está pasando en México, qué es lo que está pasando en Sinaloa. Ayer en el viaje que di, si no me encontré a 10 productores, no me encontré a ninguno. Ninguno está contento con el gobierno. Todos están muy tristes de las promesas que les dieron y que no se las están cumpliendo. A ellos tenemos que acercarnos, abanderar ese tipo de propuestas. Nosotros nos tenemos que olvidar de los votos corporativos, nos tenemos que olvidar de los nombres que aparecían siempre en las boletas y tenemos que irnos a la ciudadanía. Vamos a entrar en un ejercicio. El lunes, por cierto, se hará a conocer cómo se va a elegir al nuevo candidato de la alianza, porque no vamos solos, vamos en alianza. Y ahí va a ser una dinámica muy distinta. La gente nos va a empezar a decir cómo quiere que los elijamos y qué tipo de candidatos quiere y qué tipo de gobiernos quiere, porque además estamos trabajando en plataformas de gobierno de alianzas, algo que la gente hace mucho nos había pedido. Y eso va a cambiar mucho la dinámica y estoy seguro que eso va a animar mucho al voto de aquí al año que viene. Milton. En esta parte de las desbandadas, ya ve que salieron algunos ayer. Hoy hubo anoche 20 priistas. Sí.
Entre ellos me llamó la atención Manuel Tarriba, que es productor agrícola. Sí. Por cierto, entre otros, ¿no? Por acá me mandaron a mí las cartas, Manuel Ricardo Murúa, Héctor Manuel Salazar Camacho, un exdirigente del PRI en Culiacán, ¿no? También. Sí, Miguel Amador. Entre otros. Sí. ¿Cómo le van a hacer para detener esa hemorragia o esa desbandada de priistas? ¿Cómo le van a hacer para rehabilitar? Y esto es parte del proceso, rehabilitar la confianza en la militancia y la confianza en la ciudadanía. Eso es por un lado. Y por otro, se están yendo también subcomités, que ya esa es parte de la cuestión operativa del partido. O sea, es como uno de los órganos neurálgicos, que salvo Sinaloa y Durango, si no me equivoco, son los únicos comités estatales que tienen esa figura. ¿Esos subcomités eran ganadores o eran perdedores? ¿Y cómo le van a hacer para restaurar esa parte de la confianza? Me voy primero con el tema precisamente de la estructura. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. En aquellas mujeres, en aquellos hombres que han venido trabajando para ganar, que han venido convenciendo, que tocan las puertas y que de una u otra manera hacen conciencia a la gente del por qué votar de una forma o de otra. Y con ellos tenemos que hacer un ejercicio muy claro. Un ejercicio de quiénes son los que realmente están con nosotros, quiénes son los que han venido teniendo buenos resultados en las últimas elecciones y claro, tener un acercamiento con todos ellos. Creo que ahí es la parte medular y la parte más importante y además quizás el trabajo que no se ve. Desde que la dirigencia inició, no han hecho otra cosa que estar en contacto con precisamente las estructuras, ir a visitarlos, platicar con ellos, escucharlos, saber qué es lo que sienten. Nuestra dirigente es totalmente de estructura. Es una mujer que tiene desde la generación de su mamá que han sido parte de la estructura del partido. Sabe lo que se siente, sabe cuáles son los retos que se tienen. Ustedes saben cuál fue el reto que ella tuvo en la última elección y aún así, con toda la valentía y con todas las ganas y con muchas críticas, ha estado mucho más cercana al tema de ir a ver a las estructuras que ir a ver a los políticos, por así decir, entre comillas, que siempre han estado en otra figura y que no son precisamente los que hacen la chamba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para acercarnos a la ciudadanía? Lo que se va a empezar a hacer. Hoy la presidenta a las 10 de la mañana anuncia los diálogos que se tienen con la ciudadanía. Es un ejercicio para que la gente diga cómo quiere que se elijan precisamente los candidatos. ¿Cuál quiere que sea la plataforma? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo debemos de presentar soluciones? ¿Y cómo debemos de construir gobiernos de alianzas? Y tenemos que tener muy claro esto. El PRI no va solo. El PRI va en una alianza que se está fortaleciendo cada vez más y esa alianza no solamente va a ser un tema electoral, va a ser un tema legislativo y va a ser un tema de gobierno. ¿Y por qué la importancia? Yo les voy a poner una nada más. Si no hubiéramos hecho ese ejercicio de alianza en esta última elección, no hubiéramos tenido los diputados y los senadores suficientes para parar muchas reformas que podían haber destruido el país. Y además, no hubiéramos tenido la fuerza para echar abajo en los tribunales, porque ellos tienen la representación, muchas de las reformas que pudieron haber destruido el país. Por eso es bien importante ver esa parte también, y esa parte es la que se va a ir construyendo, y para eso estos diálogos, que se van a hacer, por cierto, a nivel nacional, ¿no? Francisco Arizmendi. En esta época, como ya se hizo viral, como dicen ahora, Álvaro, de que el PRI tiene ya más embajadores que senadores, etcétera, o gobernadores, perdón, se puede percibir que quienes asumen dirigencias o control partidario, empezando por el secuestrador del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que es Alito Moreno, van en busca de repartirse las plurinominales. Y en el caso de Sinaloa, yo hace tiempo decía que sería excelente que quienes llegaran a encabezar el comité directivo estatal se comprometieran, ¿no?, entre ellos usted, a no andar buscando plurinominales, que si quieren participar como candidatos o candidatas, lo hagan por mayoría relativa. ¿Qué piensa usted sobre esto último? Totalmente de acuerdo. Hace 1 año y medio por ahí, estaba en la primera entrevista que di cuando decía que aspiraba a la dirigencia, fui muy claro. No quiero, primero dije, ningún puesto. No voy a quitarle a nadie la posibilidad. Y luego me decían, pero vas por el cheque de la presidencia del partido.
Ya no fui presidente del partido y apoyé la decisión porque ese fue mi compromiso y lo hice muy claro un año antes, sin saber cómo iba a ser ni el método ni quiénes iban a estar. Porque estoy convencido de que a mí me toca regresar un poco lo que me ha dado el partido. Ahora me criticaron que porque iba a una posición, pues aquí no hay nada. Lo único que hay es trabajo, ni siquiera es seguridad. Porque el día de mañana me pueden decir adiós si no les gusta lo que estoy haciendo o lo que yo platico. Pero sí estoy convencido de que hay muchas cosas que yo he venido viendo que fortalecen el que vamos a hacer una oposición de verdad y que estamos construyendo una alianza de verdad. Podrán criticar mucho a las personas. A mí me han criticado mucho de muchas cosas y han dicho mucho de mí. Y yo mi respuesta siempre ha sido que sea mi trabajo el que hable por mí. Y si nos vamos al tema del trabajo, se está construyendo una alianza por parte de la dirigencia nacional. Se está construyendo una alianza que el lunes va a decir las reglas de cómo se va a elegir candidato. Sí, pero se está trabajando legal. ¿Usted cree que Paola Gárate, Bernardino Antelo o los que estén en el comité se atrevan a dar ese paso que sería un ejemplo a nivel nacional de decirle a las bases, nosotros ya bailamos, porque casi la de los que están ahorita ahí, pues ya bailaron. Ahora le vamos a dar chance a las bases que únicamente las usan en el discurso y a la hora pues de pegar propaganda, etcétera, etcétera. Entonces, eso también creo que al final le ha dado al traste pues con la fuerza política que perdió el PRI. Usted me dice que usted sí le entra, pero ¿haría usted el exhorto al nuevo comité directivo estatal? Yo siempre voy a ser muy respetuoso en una situación y voy a quizás cometer un error de contestar lo que yo veo de otras personas. La verdad es que yo los he visto con mucha chamba y mucha gente no ve lo que significa reorganizar un partido como el nuestro en las circunstancias nuestras. No tienen tiempo de nada. Si ellos, que son jóvenes, la única diferencia entre ellos y yo son las canas, yo creo que con el tiempo las van a tener. Pero ellos no han tenido... engaña, arruga no. Pero con el tiempo las van a tener. Pero ellos son grandes cuadros. Son dos muchachos muy jóvenes que no han tenido muchas oportunidades que a lo mejor yo ya tuve. Y ellos sí tienen el derecho de ir trabajando y tener una visión política. Pero si les exigimos que trabajen en tierra y que hagan el trabajo del comité ejecutivo, yo creo que sería injusto. Y esa es mi opinión. Que se lo ganen trabajando, que se lo ganen haciendo que las condiciones del partido y de la alianza sean ganadoras, que se lo ganen haciendo un esfuerzo de ir a buscar las condiciones de ser oposición, que no es nada fácil, es la parte más incómoda. Criticar al gobierno, decir lo que está mal hecho, el día de mañana recibir críticas, llamadas, no es cómodo. Y ahí también se ganan las posiciones, porque si son realmente oposición y hacen el trabajo como yo los he venido viendo estos días y se empiezan a ver los resultados, yo creo que sí se ganarían una oportunidad. Y hablo por ellos. Oportunidad, pero de mayoría relativa. Oportunidad de representarnos en alguna oposición. Bueno, porque si ellos hacen un buen trabajo... Ahí vamos mal, ya me está enredando en la respuesta. No. ¿Cómo es que, no? Pero la soy pregunta muy claro. es muy concreta. Yo soy muy claro. Renuncien ustedes a las pluris, a los que van entrando, ¿no? Pero todo el comité directivo estatal. Les decía... Como instrucción del Comité Ejecutivo Nacional. Exactamente. Les voy a contar lo que dije un poquito fuera del micrófono. Hace muchos años, no voy a decir exactamente cuántos, yo di la primera vuelta... Estaba chiquito el Chuquique, me imagino. Tenía 10 años yo. Di la primera vuelta por el estado de Sinaloa, fíjate. Fue la primera vez que conocí el estado. Y fue en un viaje de esos que dan porque los alumnos de sexto de primaria les va muy bien. Y muy preguntón, como siempre he sido, metiche, como siempre he sido, les pregunté a los presidentes municipales que si eran políticos por convicción o por conveniencia. Muchos se rieron, otros no supieron qué contestar y otros se enojaron. Yo te puedo decir muy claramente que en esta parte de lo que yo estoy participando es por conveniencia, es por convicción. Por convicción. Y está muy claro. Si no fuera convicción, ¿a qué me vengo cuando en el partido las circunstancias son más difíciles? Cuando no estoy buscando un puesto, cuando no estoy buscando una candidatura, cuando no estoy en una posición ni siquiera cómoda, porque no voy por una posición que tenga asegurada por 2 o 3 años. Vengo a hacer la chamba que creo se debe hacer, porque es el momento más importante para mí en la historia moderna de la política. Porque si nosotros no luchamos por tener libertades, no la van a tener la generación que siguen. Y ese es un asunto de verdad. Ahí me llevas. Pues, no, soy bien claro. No, estoy dando una respuesta muy clara. Qué clara va a estar, hombre, Álvaro, por favor. Estoy dando una respuesta muy clara. Yo te digo que no. Y estoy por las razones correctas. Yo claro que quisiera que todos estuviéramos por las razones correctas. Pero hay algunos que se van no por las razones correctas también. Y hay algunos que entramos por las razones correctas. Bien claro, yo no quiero.
Y hago el compromiso. Digo a Cantinflas, digo eso. No, hago el compromiso bien claro, de mi parte. En su caso no va por alguna plurinominal. Ni voy por ninguna elección, ni voy por ninguna candidatura. Pero no puede meter las manos al fuego por Paola ni por Bernardino. No, al contrario. Yo defendería el derecho que tienen otros. Yo le defendería ese derecho que tienen otros. Okay. Ahí está, auditorio, la respuesta concreta. Javier, vamos a conclusiones, Javier. En este esquema que ustedes plantean de un partido que no está formado para ser opositor, que siempre cumplieron lo que algunos ideólogos de su partido dicen, la línea o el torrente de la línea. Están acostumbrados a este esquema. Hoy ya no hay quien les dicte línea desde arriba, de su tiempo, desde Los Pinos. Hoy, ¿cómo piensan hacer opositor? Y lo estamos viendo actualmente el grupo parlamentario con muy raras excepciones en el Congreso del Estado, que tenían al inicio, tenían 8 diputados, pues nunca se vio que fueran opositores. Es más, los de Morena los ven con mucho resquicio porque se ven más morenistas que priistas. ¿Cómo van a cambiar o cómo intentan cambiar este discurso y esta visión para que la ciudadanía sí crea en ustedes hoy que sí son un partido diferente, un partido que además tiene una imagen pública demasiado mala? Yo creo que todos tenemos que aprender y estamos aprendiendo y tenemos la obligación de aprender muy rápido. El gobierno fue parte de lo que durante muchos años tuvo el partido y es muy diferente hacer política cuando no eres gobierno. Tiene muchas desventajas, yo creo que todas las sabemos, pero la ventaja más grande que tiene es que tienes toda la libertad para señalar lo que está mal y cómo hacer las cosas bien. Pero además nosotros tenemos una experiencia de gobierno, muchos de los que estamos en el partido, y esa experiencia de gobierno nos permite hacer una ruta mucho más clara de cómo sí las cosas se pueden hacer. Que teníamos muchas cosas que corregir, sí, pero corregir no significa destruir. Y este gobierno lo que ha venido haciendo es destruyendo todo lo que se había construido. No por los políticos, por generaciones de mexicanos que habían hecho grandes sacrificios para ir avanzando en temas muy importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Reaprender, adaptarnos. Pero la vida sí es. En el comercio, en las comunicaciones, en todo. Si no aprendes, si no te adaptas rápido, pierdes. Y nosotros tenemos ese reto. O aprendemos y nos adaptamos rápido a acercarnos a la ciudadanía, a comunicar diferente y a hacer oposición, o vamos a perder la oportunidad de gobernar. ¿No han perdido tiempo en esta adaptación? Ahí hay un tema que es bien importante ver. Ha habido un adelanto sin duda del tema de la carrera presidencial, con una violación flagrante a la ley. Los tiempos de las precampañas y de las campañas están bien marcadas en la ley. Y este gobierno quiere una elección de Estado. Y lo platicábamos antes, qué raro que estén tan preocupados por esa elección del 24 que dicen que tienen tan ganada y se adelanten tantos. Qué raro que esté lleno de letreros y esté lleno de publicidad, que habría que ver de dónde la pagan, en tiempos en que son violaciones claras a la ley. Nosotros vamos conforme a los tiempos de ley. Nosotros no vamos a cometer el error de violar la ley y de tener candidatos y hacer campaña cuando la ley no te lo permite. Los procesos se van a ir dando conforme el tiempo. El lunes se empieza a dar cómo se va a hacer el proceso para elegir a los candidatos y en su momento va a haber tiempo para las precandidaturas, las marcadas por ley, que es en noviembre, para pasar a platicar. Pero también estamos trabajando en determinar jurídicamente cuáles han sido las violaciones que están haciendo ellos, ¿no? En eso también estamos trabajando. Milton, tu conclusión. No me contestó o no escuché si sobre la pregunta de los subcomités. Es que Pancho me distrajo, pues, con que si vamos o no vamos. ¿Eran redituables electoralmente o no? ¿Y qué van a hacer con los subcomités que son redituables? Eso es una breve. Y 2, ¿creen que en el 24 localmente, alcaldías y diputaciones locales, creen que le pueden disputar a Morena el poder? Estamos en ese ejercicio de saber en dónde podemos ser más rentables y en dónde tenemos que seguir generando las condiciones. Y es un análisis muy puntual, no solamente de la última elección, sino de las últimas elecciones. Y en esa parte nos vamos a tener un mapa muy claro de para dónde tenemos que ir y con quién tenemos que construir y dónde tenemos que hacer las renovaciones, en donde no estamos teniendo buenos resultados. Y las posibilidades de ganar. Yo creo que si acumulas todos los errores de los anteriores gobiernos, con los errores y la forma de gobernar en los municipios de Culiacán y Mazatlán, por ejemplo, te das una idea de que la gente está completamente cansada y desilusionada de estos gobiernos. Sí. Claro que tenemos una gran posibilidad. Una posibilidad porque el voto nuestro va a ser el voto de la ciudadanía que no quiere estos gobiernos y que quiere gobiernos diferentes. ¿Y sabes dónde va a estar la diferencia? Que construyamos candidaturas que la gente sienta suyas
y que la gente vea una verdadera alternativa de hacer las cosas mejor. Esa es la clave, esa es la verdad clave. No el tema del corporativismo ni de otras cosas. Hay que trabajar mucho, eso es cierto. ¿Y los subcomités? Los subcomités, como te decía, sí. Pero eran los que se fueron. ¿Eran buenos en la cuestión de los votos o no conseguían votos? Hay de todo, por así decirlo. Hay algunos que tienen tiempo que no ganan en sus seccionales y que no ganan a lo mejor elecciones como deben, y hay otros que han sido muy eficientes con el partido. ¿Y los que se fueron ganaban? Hay de todo. Ok. Hay de todo. Ganadores y perdedores. Pues yo siempre, antes de que se impusiera el dedazo de Alito en el nuevo comité directivo estatal del PRI, o a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy exagerando que fue dedazo, ¿no? ¿O fue secuestro? O secuestro. Siempre decía que entre los aspirantes del PRI que para mí valían la pena estaba el licenciado Aarón Irízar, pero por los revanchismos internos que hay, canibalismo, no de las bases, sino de poderes fácticos que les gusta matar con cuchillo ajeno, utilizando sus recursos económicos, sus posicionamientos, porque hay varios cárteles en ese aspecto. Y no me refiero a cárteles únicamente, cuando la gente oye cártel piensa que es puro narcotráfico. No, hay cárteles empresariales que hacen y deshacen al interior, no nomás del PRI, de todos los que se dejan en la partidocracia. Entonces yo decía que estaba Aarón Irízar, pero como Aarón Irízar parece que al menos uno de los líderes de esos poderes fácticos no le perdona, no sé qué detalle. Dijo, no, y le dejó ir la carga. Bueno, dijo, tampoco ando yo. Y decía también que usted, Álvaro Ruelas. Y se lo dije a usted que lo único que yo lamentaba que usted lo perjudicaba mucho que se dijera que era la sombra atrás de usted del senador Mario Zamora. Ahora llega de repente, sorpresivamente, como delegado del CEN del PRI. Para mí, llega usted e inmediatamente le empieza a robar cámara a Paola Gárate y a Bernardino, lo digo yo. Pero ya ahorita sobre la marcha, a partir de este tipo de rondas de entrevista, pues vamos a ver si no pierde la cámara luego, por el tipo de posicionamientos. Porque le insisto, ¿no? Hasta ahorita dicen, no, quieren tener todos los controles desde el Comité Ejecutivo Nacional del Secuestro para repartir las plurinominales, porque desafortunadamente parece que eso nada más se está aspirando últimamente en el PRI y en los demás partidos. Por eso yo le decía que fuera muy interesante mandar primero esa señal, pero dice usted, yo me comprometo nada más. Los demás muchachos que dice usted que se andan matando desde que tomaron protesta, Paola y Bernardino, dice usted, pues tienen sus derechos. Ese tipo de posicionamiento de discursos, creo, Álvaro, que no ayuda. Bueno, yo tengo que siempre ser muy congruente con lo que pienso. Y a veces en política ese es el riesgo. Pero yo creo que al final la gente prefiere escuchar algo que sea congruente y algo que en el camino vas probando. Yo los he dicho y lo vuelvo a decir. Yo lo único que puedo ofrecer es mi trabajo y mi agradecimiento hacia el partido, que me dio muchísimas oportunidades en muy poco tiempo. Yo no tengo mucho tiempo en la política pública, tengo 9 años. Y he tenido muchas oportunidades, creo que las suficientes oportunidades como para ahora tomar un papel en donde puedo estar apoyando. Y no vengo a robarle cámara a nadie, al contrario, yo vengo a apoyar el trabajo que vienen realizando. Lo dije desde un inicio y lo repito hoy, pero también estoy trabajando por lo que creo que es conveniente y porque lo que creo que se necesita. No podemos tener gobierno sin oposición, porque gobierno sin oposición significa totalitarismo, autoritarismo, y lo hemos visto. No podemos tener a la ciudadanía sin una oposición que señale aquello que hace falta hacer y hacerlo mejor, porque se hacen infamias como la que está cometiendo al quitar todas las normas oficiales mexicanas. Quiere decir que ningún hospital hoy va a tener la obligación de tener un tratamiento claro, científicamente correcto para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no quieren tener problemas en el gobierno. Y así podemos poner muchos ejemplos. Entiendo, pero tenemos que pensar, acostumbrarnos a decir las cosas como son, más que hacer un discurso que sea llamativo, y en los hechos sí generar las condiciones para que la gente empiece a creer a nosotros y nos vea como alternativa. Finalmente, de mi parte, Álvaro, ¿aceptarían una alianza con Cuen, con el PAS? Se acaba de entrevistar él con Alito, dijo, en México.
Nosotros estamos abiertos a muchas cosas de aquí a que se dé el tema de la elección, pero falta mucho tiempo para que se defina. Va a haber muchos coqueteos, va a haber muchos acercamientos. En algunas ocasiones, algunos van a terminar bien, otros quizás no. Lo que nosotros sí queremos es sumar para generar que la alianza esté mucho más fortalecida, todo lo que signifique el poder llevar un triunfo para que tengamos mejores gobiernos. Eso es lo que vamos a estar abiertos. No podemos decir ahorita sobre ninguno en especial, y no es que le saque la vuelta a la pregunta, al contrario. ¿Qué tal si se la sacar? No, pero es muy temprano para decirlo. Él tuvo una reunión. Es muy temprano para decirlo cuando le llevan las corcholatas, no van a poder ni anotar el número de placas del trailer. Los tiempos están muy claros y el lunes, insisto, van a ser muy claros. Están muy claros cómo se deben hacer para las alianzas. Como Dan Augusto, que los tiempos del señor son perfectos. No, incluso los tiempos legales. Y sobre esos tiempos legales nos vamos a ir. Ahorita lo decía, a veces se construyen hasta 20 minutos antes, 30 minutos antes de los límites legales, ese tipo de alianzas. Ándale, pues. Mi querido Francisco, muchas gracias. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. ¿Algo más, Javier, para despedirnos? Bueno, pues tienen un gran reto dentro del partido. Sin duda esperan más desprendimientos, ¿no? La pregunta es ¿con cuántos se van a quedar? Nosotros, más que esperar desprendimientos, estamos trabajando para tener más sumas. Y eso es lo importante. Mucha suma de ciudadano que seguramente nos va a ver como una mejor alternativa en el 24. Javier. Muy buenos días al auditorio. Nada más cuando vayan al Congreso local, llévense una lupa para saber cuál es del PRI y cuál es de Morena, porque sí y de aumento, ¿no? Porque así le van a batallar. Muchas gracias. A propósito de ello, Álvaro, aparte de los que se están yendo, que entiendo vienen más renuncias. Ayer fueron 19, ha habido algunas muy significativas. Yo mencionaría la de Fernando Pucheta, la de Chuy Valdés, por ejemplo, entre otras, ¿no? Para no dejar a nadie fuera. ¿Cuál es la encomienda del Comité Ejecutivo Nacional? ¿Va a haber expulsiones también, sin que renuncie? La encomienda fue muy clara, sumar. O sea, los que están nadando de muertito y que dicen que son del PRI, pero no son del PRI, ¿se quedan? Sumar. ¿No se van? La encomienda fue muy clara, sumar. Y de verdad, ese fue el comentario. Hay que sumar, hay que buscar sumar y no perder el tiempo tampoco en meternos en rencillas que no nos van a dar. Hay que sumar. Y esa es la idea. Y yo creo que ese mensaje lo tenemos que mandar más claro. Quien no quiere estar, pues simplemente va a tomar la decisión por sí mismo, pero nosotros, y en especial, el trabajo que tengo que realizar yo como delegado, es buscar sumar, estar en el diálogo, buscar el diálogo una, otra y otra ocasión, para llegar a acuerdos, porque yo creo que sí hay manera de que todos podamos tener una forma de ir construyendo, pero quien realmente no quiere por otros intereses y por otras decisiones, pues seremos muy respetuosos de esos, no lo vamos a compartir, pero hasta ahí, pero la idea y la instrucción es bien clara, Luis Alberto, y con esas palabras fueron, hay que sumar. Pues muy pendientes, Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Al contrario, gracias por la oportunidad. Es el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Sinaloa, Álvaro Ruelas Chávez, recién nombrado ayer justamente en la Ciudad de México. Antes de irnos, vamos con Luis Atarain y le adelantaba un ataque a balazos en la casa de un juez de control, esto en Mazatlán. ¿Dónde específicamente, Luis? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Así es, fíjate que en el transcurso de la mañana balearon la casa, el domicilio de un juez de control, esto aquí en el puerto de Mazatlán. Los servicios de emergencia pues habían recibido el reporte de vecinos del fraccionamiento Bahías de Mazatlán, donde denunciaron que se habían escuchado disparos en una de las calles del fraccionamiento antes señalados, por lo que se movilizaron elementos policíacos en la zona. Al llegar a un domicilio que se encuentra frente al parque, miraron que la barda del lado derecho de la casa tenía varios impactos de bala. Se dijo que la persona que vivía en ese lugar era un juez de control de aquí del puerto. Luego el área fue acordonada en espera de peritos. También arribaron elementos del ejército mexicano, quienes en todo momento estuvieron resguardando la zona, por lo que se recababan las evidencias. Se dijo que a simple vista se observaban 6 impactos de bala en la barda, pero que fueron recogidos alrededor de 9 casquillos. Algunos de los impactos estaban a media barda y otros en la parte de abajo. Hasta el momento no se ha informado de alguna persona que haya sido detenida por las autoridades. En el lugar quedó una patrulla de la policía ministerial resguardando el domicilio. Luis Alberto, es la información que tenemos de este hecho. Así las cosas. Muchas gracias, Luis. Muy pendientes. Saludos, muy buenos días. Lamentables hechos. Así nos despedimos, lo dejamos bien acompañados. Viene Que Vibra, el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase.